El día de hoy vamos a hablar de CZML, que es un concepto importante para seguir estudiando las aplicaciones relacionadas con el visor Session. CZML es un archivo de texto en formato JSON que describe una escena gráfica que cambia con el tiempo dentro del visor Session. Su estructura, la estructura del documento CZML es una matriz JSON que tiene asociados un conjunto de paquetes. Es una matriz de paquetes. Cada paquete es la representación de un objeto que va a tener la escena y contiene las propiedades de ese objeto. Las más importantes, por ejemplo, son color del objeto, posición del objeto, tamaño del objeto, disponibilidad en tiempo del objeto. Entonces, en últimas, CZML define una matriz de objetos que van a ser visualizados en la pantalla y cuyas propiedades pueden cambiar en el tiempo. Un ejemplo simple de CZML es el siguiente. Primero que todo definiríamos una matriz en JSON. Recuerden que empieza con corchetes cuadrados. Después definimos un paquete que es un objeto y entonces en JSON ese objeto empieza con las llaves. Y vamos a tener atributos. En este caso vamos a tener un atributo llamado ID o también llamados propiedades. Una propiedad llamada ID cuyo valor es la cadena de texto document. Vamos a definir otro atributo en este ejemplo llamado name, cuyo valor es una cadena de texto que contiene ejemplos CZML. Si se dan cuenta, los atributos o las propiedades dentro de un objeto JSON están separadas por coma. Vamos a definir otro atributo llamado versión, cuyo valor es una cadena de texto que tiene el valor 1.0. Cerraríamos el objeto. Al momento de que cerramos el objeto podemos decir que estamos definiendo un paquete y cerraríamos la matriz y estaríamos diciendo que estaríamos generando un documento CZML. Si guardamos esto en un documento con extensión CZML o JSON, estamos diciendo que tenemos un documento válido con una matriz y un paquete con tres atributos. Es lo que tenemos acá. Los valores de los atributos o de las propiedades pueden ser números, pueden ser cadenas de texto, pueden ser booleanos, pero también pueden ser compuestos como por arreglos, también pueden ser otro objeto o puede ser mucho más complejo como arreglos de objetos. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Un elemento clave dentro de CZML o la especificación CZML son los intervalos, porque eso lo vamos a utilizar nosotros mucho en los ejercicios que vamos a hacer. ¿Qué es un intervalo? Pues es simplemente un periodo de tiempo en el cual está definido el valor de la propiedad de un paquete, ¿sí? O sea, el valor de la propiedad de un objeto. Eh, los intervalos se definen como un objeto con dos propiedades. Recuerden, como un objeto con dos propiedades. La primera propiedad es la propiedad de interval, ¿sí? Esa propiedad lo que me va a decir es el intervalo de tiempo o definir el intervalo de tiempo inicial. En este caso sería desde las 12 del día del 30 de marzo de 2020 hasta la 1 de la tarde del 30 de marzo del 2020. Lo que me está definiendo es el periodo de tiempo. Y segundo, el valor que va a tomar la propiedad en ese periodo de tiempo. Entonces, un intervalo es un periodo de tiempo que define el valor de una propiedad en ese periodo de tiempo. Vamos a poner aquí un ejemplo de un intervalo con un paquete que vamos a definir acá. Entonces, aquí tenemos un paquete, tiene dos propiedades, la propiedad ID, cuyo valor es una cadena de texto llamada mi objeto, y otra propiedad llamada una propiedad que define dos intervalos. El primer intervalo va desde las 12 a la 1 y en ese intervalo esta propiedad va a tener el valor de 5. Luego define otro intervalo desde la 1 hasta las 2 y en ese intervalo de tiempo esta propiedad va a tener un valor numérico de 6. Básicamente lo que está definiendo este paquete es que el valor de la propiedad
va a cambiar en el tiempo. Y se recomienda anotar que cuando una propiedad define más de un intervalo, entonces se debe colocar como una matriz. Entonces, el valor de una propiedad que cambia en el tiempo con más de un intervalo, entonces se coloca dentro de una matriz. Si el arreglo, si solo se tiene un intervalo, pues no es necesario colocar el arreglo. Si el intervalo es de todo el periodo que dura la escena, pues entonces tampoco es ni siquiera necesario colocar el objeto. En últimas, un objeto cuyo atributo dure todo el intervalo de tiempo de la escena se coloca común y corriente como un atributo JSON normal. Los valores de los atributos, hemos dicho anteriormente que podían ser valores compuestos, es decir, no solamente cadenas de texto, sino ni números, sino también pueden ser arreglos, pueden ser objetos, y los objetos también pueden tener en sus atributos o en sus propiedades valores compuestos. En este ejemplo que vamos a mirar es lo siguiente. Tenemos un paquete, un objeto, con un atributo ID, una propiedad ID, cuyo valor es mi objeto. Otra propiedad llamada una propiedad, cuyo valor es un objeto. Sabemos que es un objeto porque pues, inicia por llaves. Y ese objeto tiene un atributo compuesto de tipo arreglo. Es un arreglo con 3 valores. Entonces, podemos decir que tenemos un paquete con 2 atributos, uno que es una cadena de texto, otro que es un objeto, y uno de los atributos del objeto de una propiedad es una matriz. Esta matriz cartesian lo vamos a encontrar mucho en los documentos CZML porque es el mecanismo que utilizamos para definir la posición que va a ocupar una propiedad en un momento dado. Pues en este caso, en la posición que va a ocupar la propiedad. Otro concepto importante dentro de este ZML es las propiedades interpolables. Si nos damos cuenta, en este paquete tenemos tres propiedades, la propiedad ID, la propiedad A y la propiedad B. La primera propiedad tiene como valor una posición dada en un punto 1, 2, 3 y es de tipo cartesiano. O sea, basado en la posición por radianes que ocupan dentro del elipsoide. La propiedad B, des en cuenta que también tiene un tipo cartesiano, o sea, una propiedad cartesiana. Sin embargo, aquí no vamos a tener solo 3 valores, sino des en cuenta que tiene 3, 6, 9 valores y estos valores van acompañados por una etiqueta de tiempo. Esta etiqueta de tiempo me está significando lo siguiente, que a las 12 del día 30/04 del 2020, esta propiedad está en esta posición. 10 minutos más adelante va a estar en esta posición. Y 20 minutos más adelante va a estar en esta posición. Entonces, en últimas, me está especificando 3 posiciones que va a tomar esta propiedad dependiendo el tiempo en el que nos encontremos. Entonces, a las 12 va a estar en esta posición, a las 12:10 en esta posición y a las 12:20 en esta posición, esta propiedad. Tener en cuenta que, por ejemplo, la propiedad no tiene estas etiquetas de tiempo, entonces él va a estar en toda la escena, durante toda la escena, en la misma posición. Para calcular el valor intermedio que va a tomar la posición de esta propiedad, digamos a las 12:05, se utiliza un algoritmo de interpolación que me genera un punto intermedio entre ellos. Entonces es básicamente lo que estamos diciendo. Una propiedad interpolable me permite colocarle una etiqueta de tiempo a las posiciones y las posiciones intermedias se calculan utilizando algoritmos de interpolación. ¿Qué es una época? Si nos damos cuenta aquí, las etiquetas tienen que tener toda la fecha y la hora que corresponde. Yo puedo definir una época que es el punto de inicio en el tiempo en donde los cambios
de posición se van a empezar a dar. Entonces aquí quiere decir que una propiedad va a iniciar sus cambios de posición en esta época a las 12 del día. 0 segundos después, es decir, a las 12 del día va a estar en esta posición. 60 segundos después va a estar en esta. 120 segundos después de esta época va a estar en esta posición. Es un mecanismo para simplificar, ¿sí?, la forma en que etiquetamos unas propiedades interpolables. Otro elemento que vamos a ver, quizás el último, es la disponibilidad. La disponibilidad tiene que ver con los periodos de tiempo en los cuales los datos de una propiedad están definidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a estar disponible desde las 10 hasta del 15 hasta las 10 del 16 del mes de marzo. Vamos, hasta aquí era la parte como teórica. Vamos a mirar ahora prácticamente cómo nosotros vamos a trabajar con CZMLs. Para agregar un CZML al visor Cesium es muy simple. Vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos con el GeoJSON, que sería lo siguiente. Primero, crear un objeto de la clase Cesium.czml data source. Vamos a crear un objeto de esa clase. Después invocamos al método cargar del objeto que acabamos de crear, pasando como argumento el archivo czml. Agregamos al conjunto de fuentes de datos del visor el nuevo objeto creado. Y por último, pues vamos a tener como este código fuente que es el que me va a hacer todos estos tres pasos. Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio sencillito cargando este CZML en una página con un visor de Cesium. Para ello, pues nos vamos aquí a Visual Studio Code. Vamos a crear una carpeta. Recuerden que para poder trabajar en Cesium debe estar dentro de un servidor web. Entonces voy a crear aquí un folder en la carpeta de mi servidor, que en mi caso es var whtml. Recuerden que ustedes, dependiendo del servidor que ustedes estén utilizando, puede ser otra carpeta. Voy a crear una nueva carpeta aquí, le vamos a llamar czml y vamos a hacerle crear. En esa carpeta czml vamos a colocar nuestro visor Cesium, nuestro documento CZML y nuestro documento HTML. Entonces, como siempre, iniciamos creando un documento HTML. Entonces creamos un nuevo documento, vamos a llamarle por ejemplo index.html. Recuerden, es simplemente crear un documento simple con un doctype, la etiqueta HTML, la etiqueta HTML. Dentro de la etiqueta HTML recuerden que van dos secciones básicas, que es el encabezado. Recuerden también que está un cuerpo. Y recuerden que el cuerpo debe tener una división, una etiqueta tipo div, con un ID que me va a servir para identificar el contenedor que va a guardar o que va a tener el visor Cesium. Entonces estos son los elementos primordiales que debe tener la página HTML. También decíamos que pues va a tener una sección de script para crear los objetos que hacen parte de mi documento y de mi visor. Entonces aquí vamos a tener todo el código JavaScript para programar lo que va a pasar dentro de mi visor. También recordar que lo primero que tenemos que hacer es descargar la biblioteca Cesium, guardarla en esta carpeta, específicamente la carpeta build. Como yo ya voy aquí a la carpeta var www, yo tengo aquí ya descargado el Cesium, copio la carpeta build y voy a pegarla dentro de mi carpeta del proyecto.
Cuando hago eso, pues ya aparece aquí mi carpeta build y puedo insertar la referencia al JavaScript o la biblioteca JavaScript de Session y a la biblioteca y a la hoja de estilos de Session. Entonces recuerden, para incluir la biblioteca utilizamos la etiqueta script como utilizando como fuente de dónde se encuentra esa biblioteca, la carpeta build, la carpeta session y el documento o el archivo session.js. En este momento simplemente estamos enlazando la carpeta, la biblioteca session a nuestro documento HTML. Y tengo que enlazar el código de nuestra hoja de estilos utilizando pues una relación de tipo hoja de estilos y diciéndole que va a encontrar esa hoja de estilos en la dirección build session widgets y esta se llama widgets.css. Entonces, en este orden de ideas, pues nosotros tendríamos ya enlazado la biblioteca session y enlazada la hoja de estilos. Recordar que, pues obviamente necesitamos cargar el chart set, pero mientras tanto vamos a verificar cómo va el asunto. Voy a cerrar acá, voy a ir a crear, voy a mi servidor local. En el caso de mi computador está en el puerto 80. Es el puerto predeterminado del servidor web, entonces puedo omitirlo. Y en el caso de ustedes de pronto no. Y llamo a la carpeta que acabo de crear, czml, y el archivo index.html. Si vamos a mirar acá, nos va a salir un error relacionado con la codificación de caracteres que requiere de manera obligatoria la biblioteca Session. Entonces venimos aquí a nuestro documento HTML y colocamos una etiqueta meta especificando como charset UTF-8. Recuerden que eso es para garantizar que este documento HTML puede procesar este tipo de caracteres. Entonces, si verificamos acá, que nos salió un error. Vamos a verificar aquí qué fue lo que pasó. Meta charset UTF-8. Bueno, simplemente era que tocaba recargar la página sin cargar el caché. Nos sale un error que es relacionado con que no encuentra un icono. Este es un error que no hace parte de lo que estamos haciendo nosotros, sino es un error que proviene de lo que está tratando de hacer el navegador, de encontrar el iconito aquí. Este que está aquí arriba se llama el icono de favoritos, el favicon. Y entonces en nuestro proyecto no tenemos un favicon y dice que no lo encuentra. Entonces los navegadores modernos como que tratan de llevar a los desarrolladores que pues tengan un icono y que no utilicen el icono predeterminado. Para evitar eso, pues vamos a utilizar aquí una etiqueta de enlace que nos diga que el favicon no lo busque más. Básicamente que utilice el icono que tenga por predeterminado nuestro navegador. Es un truquito que se utiliza. Lo mejor, sinceramente, siempre es tener un icono que nos sirva para identificar nuestra aplicación. Sin embargo, esto lo hago aquí para que no nos salga ningún tipo de error. Entonces, como le digo, eso es opcional, tampoco es que vaya a pasar ningún problema así fuerte. Después de que tenemos esto, pues vamos a crear nuestro CZML, vamos a crear un archivo, vamos a llamarle escena.czml. CZML, recuerden que es el formato JSON con el cual voy a empezar a definir los objetos que van a estar en mi escena. Recuerden que, como lo vimos anteriormente, pues definimos una matriz y en esa matriz vamos a definir unos paquetes como unos objetos JSON.
Entonces vamos a colocar un paquete, a este vamos a colocarle un atributo ID de tipo document. Digamos que este sería como el paquete fundamental del documento CZML. Vamos a decirle que el nombre de este documento, llamémosle ejemplo CZML como lo teníamos al otro lado, y vamos a crear un nuevo atributo que le llamemos versión. Estos atributos usualmente los utiliza Cesium para generar unas metadatas de mi documento. Entonces guardamos esto y ya tenemos un documento CZML, un documento básico con los elementos de Cesium, y vamos a empezar a programar cómo cargar la escena .czml en este documento. Primero, definamos un objeto para el visor. Recuerden que para definir un objeto para el visor es muy sencillito. Simplemente creamos un objeto de la clase Cesium Viewer. Este objeto tiene como argumento el nombre de la división en donde vamos a mostrar nuestro visor. Entonces básicamente sería eso. Si solo hacemos esto y vamos a nuestro sitio web, debería salir nuestro visor sin ningún error. ¿Listo? Hasta ahí sería la parte básica de cómo mostrar nuestro visor en Cesium. Vamos a mostrar ahora cómo cargar el documento CZML en Cesium. ¿Cómo vamos a cargar ese documento CZML en Cesium? Es muy sencillito, como lo habíamos dicho. Básicamente tenemos que seguir 3 pasos, que son estos que ya habíamos definido, que habíamos definido por acá. Y, ¿dónde están? Que son estos que están por acá. Uy, ya me perdieron. Que son estos que están por acá. Y es crear un objeto de la clase en Cesium.czmlatasource, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, lo primero, vamos a crear un objeto. Vamos a llamarle CZML, que es igual a un nuevo objeto de la clase Cesium.cesium. .czml.dataSource. Creamos un objeto. Ese objeto después vamos a crear un conjunto de elementos. Vamos a decir que los elementos van a ser igual a lo que el objeto CZML me devuelva al cargar el documento escena.czml que acabé de crear. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es cargar este archivo en este documento CZML data source y agregarlo a mi visor. Entonces simplemente después digo acá que por favor en mi visor, en las fuentes de datos de mi visor, agregue el documento, el objeto CZML. Esa es la manera sencillita que tenemos para agregar un documento CZML para ser procesado por el visor Cesium que tengo en mi aplicación. Si vengo acá y control R, nos damos cuenta que él lo carga, pero pues no me muestra nada porque en este momento ningún paquete de los que tengo definido en mi CZML es un paquete gráfico. Simplemente fue un paquete con una metadata que yo coloqué. Si en algún momento está mal formado mi CZML, por ejemplo, digamos aquí yo no puse una coma, sino puse un punto, me genera un error de formato en el CZML. Cuando lo cargue, va a salir el error correspondiente. ¿Sí? Entonces aquí cuando le salga este error, va a significar que existe un error en la configuración del paquete o de mi documento CZML.
es bastante pues, simple. Siempre que le salga este error de Unspec Token, siempre tiene que ver con que hubo un error en la codificación de mi CZML. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya tenemos un, un documento que CZML asociado a mi página web. En el siguiente video, en el que voy a colocar unos ejemplos de ya cómo manejar paquetes gráficos dentro de el CZML. Entonces, por el momento, muchas gracias, y con eso tendríamos la parte básica de nuestra presentación.